Chicos, hoy vamos a seguir entonces con el tema que teníamos pendiente de la semana 5, que es la electroforesis de hemoglobina. En la electroforesis de hemoglobina lo que pretendemos buscar o lo que se pretende diagnosticar son patologías relacionadas con alteraciones en la cadena o en la síntesis de hemoglobina. Estas alteraciones pueden ser defectos cualitativos, ya sea en su estructura, o defectos cuantitativos en la misma síntesis de las cadenas. Estas es preciso realizarla cuando el niño recién nace, por eso se considera dentro de las enfermedades que se pueden tratar o se pueden lograr captar en el tamizaje neonatal, así que ella está incluida. Entonces, dependiendo de las variables genéticas que pueda tener entonces cada persona, así entonces se va a lograr la síntesis de la hemoglobina. Todas estas malformaciones en la estructura de la hemoglobina se asocia con anemias hemolíticas, así que es muy importante poder entonces llevar a cabo el diagnóstico. Ya ustedes saben que la globina es la molécula que está conformada por 4 cadenas polipeptídicas, que son dímeros. Presenta entonces 4 moléculas de protoporfirina 9 y 4 átomos de hierro en estado ferroso. Entonces todo eso junto da la molécula de hemo. Y tenemos entonces diferentes cadenas polipeptídicas dependiendo entonces del tipo de hemoglobina que se ha de sintetizar. La nomenclatura para estas cadenas se debe al descubrimiento, o la nomenclatura de las diferentes hemoglobinas, se debe al descubrimiento entonces de los diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, la primera hemoglobina que se descubrió de forma normal fue la hemoglobina en donde las células estaban en forma de hoz. Entonces, esta se le denominó hemoglobina S. Luego se descubrieron otras variantes de hemoglobina y recibieron entonces, después de la normal, que es la A, recibieron entonces letras sucesivas a partir de la C. De acuerdo entonces cómo ellas se lograban migrar en el campo electroforético. Entonces, no se llegó a utilizar la letra B porque después había una confusión con el sistema ABO, y la letra F se utilizó para la hemoglobina fetal y de ahí la letra M para las hemoglobinas que forman la metahemoglobina. Entonces, también parte de la nomenclatura sería que dependiendo del área geográfica donde fue descubierta el paciente con esa hemoglobina, también se logró entonces llamar la patología de acuerdo al área geográfica. Si estaban dentro de la misma migración electroforética, entonces además se logró utilizar otros tipos de nomenclatura. Y por último entonces existe la nomenclatura científica, en donde cada variante se designa por la cadena de la globina mutada. Entonces en este caso aquí vemos la nomenclatura científica de la hemoglobina S. Entonces, dentro de las principales hemoglobinopatías tenemos la de las células falciformes, que es la hemoglobina SS o su variante heterocigota AS. Entonces, es la hemoglobinopatía más frecuente, se encuentra mucho en África ecuatorial, Medio Oriente, India, Estados Unidos. Es frecuente en áreas donde el Plasmodium falciparum es común y se presenta dentro de cada 700 nacimientos una persona con esta incidencia. Entonces puede haber una anemia normocítica, normocrómica. El diagnóstico definitivo, por supuesto, va a estar dado por la electroforesis de hemoglobina. Otro tipo de hemoglobina es la hemoglobina C, es la segunda hemoglobinopatía más frecuente. Se encuentra prácticamente muy predominante en la raza negra de África Occidental y poco frecuente en la raza blanca, y por eso suele pasar entonces desapercibida.
Entonces también dentro de las características que presenta es que los eritrocitos se vuelven rígidos, son destruidos por el vaso. El periodo del eritrocito es solamente de 30 a 55 días. Aquí vemos entonces algunas formas eritrocitarias que se presentan en este tipo de hemoglobina. El diagnóstico, por supuesto, va a estar dado por la electroforesis de hemoglobina. Hay una forma que es la hemoglobina SC, que es un síndrome doble heterocigoto. La hemoglobina está completamente ausente y la enfermedad grave se presenta aún en estado heterocigoto. Entonces, presenta ciertas manifestaciones clínicas como hematuria renal, necrosis aséptica de la cabeza del fémur o del húmero. Entonces, hay otro tipo de hemoglobina que es la hemoglobina D. Las más comunes entonces están en los afroamericanos de Estados Unidos. Se denomina también otro tipo de variante, sería la hemoglobina D Punjab y la hemoglobina D de Los Ángeles. Muchos homocigotos y heterocigotos pueden pasar asintomáticamente sin ninguna sintomatología clínica. No produce anormalidades hemáticas. Otro tipo de hemoglobina, de las muchísimas que hay, es la hemoglobina E, es la tercera más común y se le atribuye entonces a su fenotipo talasémico. Tiene diversas manifestaciones clínicas, por ejemplo, se presentan los cuerpos de Heinz y por supuesto las talasemias que también se pueden entonces determinar por medio de la electroforesis. Bien, entonces la electroforesis sería entonces la técnica a elección para determinar las diferentes hemoglobinopatías. Ya ustedes saben que hay diferentes tipos de electroforesis para diferentes tipos de muestras, pero esta técnica nos permite entonces hacer la separación de las partículas cargadas cuando se someten entonces a un campo eléctrico, de tal forma que las moléculas con carga positiva migran hacia el cátodo, que es el electrodo con carga negativa, y las moléculas con carga negativa migran hacia el ánodo, que es el electrodo con carga positiva. Esto fue descubierto, o el que patentó este descubrimiento fue Arne Tiselius, y en 1948 le dieron un premio Nobel por su descubrimiento, por su invención. Para hacer electroforesis de una forma muy sencilla se necesita entonces una cámara electroforética que puede estar en disposición horizontal o disposición vertical. Esa cámara va a contener los buffers, los electrodos van a estar allí y se le va a poder entonces agregar los diferentes o colocar los diferentes geles dependiendo de la metodología que se utiliza, que puede ser acetato de celulosa, agarosa, poliacrilamida. Esos geles previamente ya deben haber sido, entonces se debe haber colocado la muestra allí para que cuando se encienda el aparato pueda ocurrir entonces la migración y va a haber la separación entonces por medio de la carga eléctrica de las diferentes hemoglobinas. Aquí vemos entonces una figura en donde vamos a tener la zona o el punto de aplicación de la muestra. Las muestras para este tipo de metodología tienen que ser sangre anticoagulada con EDTA, dependiendo del equipo. Hay equipos que necesitan que las muestras sean lavadas, los eritrocitos deben estar limpios para evitar cualquier tipo de error. Hay otros equipos que ellos hacen automatizadamente todo el procedimiento, pero sí es mejor lavar las muestras, dependiendo entonces del mismo procedimiento. Se coloca la muestra anticoagulada. La muestra, estos eritrocitos antes van a pasar por un proceso de lisis para poder que la molécula de hemoglobina se exponga. Y luego entonces van a migrar las hemoglobinas de acuerdo a su carga eléctrica. Miren que aquí en la primera zona podemos ver que hay varias hemoglobinas que migraron a la misma zona, como la C, la A2, la E. Luego de eso hubo una migración de otro grupo de hemoglobinas como la S, la D, luego la fetal y luego entonces la hemoglobina A, que sería la normal. Así se vería entonces la migración de los diferentes tipos de hemoglobina. Estas
estos geles, una vez ha ocurrido la migración de la muestra, deben ser entonces teñidos. Se utiliza diversos tipos de tinte, por ejemplo el negro amido. Luego de eso va a haber una decoloración, o sea, todo lo que no se tiñó se va a decolorar y va a haber un secado final. Vamos a tener entonces nuestra lámina lista para poder ser evaluada entonces por el personal que tiene que dar entonces la validez de la prueba. Miren en esta figura la región o el paciente número 1 de forma vertical. Van a poder observar que es un control que contiene de arriba hacia abajo los diferentes tipos de hemoglobina. Primero la A, luego la F, luego la S, que puede estar la D ahí también. Y por último la A2 y la C, la E también. El paciente 2 es un paciente AA. El paciente 3 es un paciente AA. El 4 AA. Miren, el paciente 5 es un paciente SS. El paciente 6 es un paciente AA. El paciente 7 es AS. Pueden ver entonces las dos zonas de migración que tiene. El 8 es un AA. El 9 es un AS. El 10 es un AA. Y el paciente 11 es un SC. Ya esta discriminación de estas bandas habría que hacerlas con otro tipo de electroforesis, por ejemplo una electroforesis ácida. Esta que estamos viendo es una electroforesis con un pH alcalino aproximadamente de 8.5, pero se puede hacer con otra electroforesis, la separación entonces de estas bandas perfectamente entonces para poder ya tener un resultado fidedigno. Les puedo mencionar que puede ser una SC porque son las hemoglobinopatías más comunes. Miren este paciente aquí, en la parte de abajo va a estar el control igual C, S, F, A. El primer paciente, si lo pueden ver, es un paciente AF, que puede ser un recién nacido, que tiene hemoglobina, parte de hemoglobina A y todavía tiene hemoglobina fetal que no se ha convertido. El paciente 2 es un paciente CC. El paciente 3 es un paciente SC con parte pareciera de hemoglobina fetal todavía, como un recién nacido con esas hemoglobinas. El cuarto es un paciente SN, acá es un tipo de hemoglobina denominado N. El paciente 5 es un paciente que le pueden ver la banda S, la F y la A. Así que este paciente a los 6 meses ha convertido toda su hemoglobina fetal en A y es un portador, sería un paciente AS. Y el control que está aquí debajo. En esta migración aquí también podemos observar las diferentes bandas y según nuestra tabla podemos ver que el paciente 1 es un paciente SS porque la hemoglobina F está presente en pequeñas cantidades y va a desaparecer y va a quedar entonces un paciente SS homocigoto. El 12 es un paciente AA, el 13 es un paciente AS, el cuarto SS. Del quinto al 11 son pacientes normales. El paciente 12 es un paciente SS. Miren que el 13 es un paciente SC. En esta banda recuerden que migran dos tipos de hemoglobina. Lo más probable es que habría que hacerle la discriminación con otra técnica. El 14 es el paciente SS y el 15 es un paciente AA. Miren aquí, otra vez, vamos a encontrar primero un paciente A, puede ser S. El paciente 2 es un paciente SS, tiene un remanente de hemoglobina fetal. El paciente 3 es un paciente SC, lo más probable, que son las más comunes. Habría que hacer entonces la distinción. El paciente 4 es un paciente AN, este tipo de hemoglobina. El 5 es un paciente AC o AA2. El paciente 6 es un paciente
puede tener entonces algo de hemoglobina S, portador. El 7 y 8 son pacientes A. Entonces, la electroforesis alcalina, lo único que va a cambiar, por supuesto, es el pH, pero al cambiar el pH del medio de la corrida, va entonces a cambiar las cargas eléctricas que tienen las hemoglobinas, y entonces se puede realizar una diferenciación en diferentes bandas de las hemoglobinas y así poder entonces lograr saber a ciencia cierta qué hemoglobinas están migrando. Existe otro tipo de electroforesis que es la electroforesis capilar. Es la técnica más moderna que tenemos. Está basada entonces en que la migración se va a dar por medio de un capilar. Este capilar es de sílice, es sumamente delgado, del tamaño o del grosor de una hebra de cabello. Se va a dar entonces esta separación de acuerdo a la función de su movilidad electroforética y el flujo electroendosmótico. Es una tecnología bastante reciente. Lo importante de todo esto es que usted va a poder determinar aproximadamente 300 variantes de hemoglobina. No vas a necesitar hacer otra metodología para separar hemoglobinas que están en diferente o en la misma área electroforética, porque lo que van a detectar entonces son las hemoglobinas directamente en una absorbancia específica. Entonces, ¿qué nos va a brindar? Nos va a brindar entonces unos patrones, unas gráficas, en donde vamos a poder contemplar las diferentes hemoglobinas en proporciones. Por ejemplo, aquí nos dice que la hemoglobina está en un 55%, la F en un 3%, la S en un 38% y la A2 en un 2.6%. Así que esta gráfica nos da un resultado cuantitativo, lo que no nos da la electroforesis convencional. Nos dice, es un resultado cualitativo, claro, es válido, pero ya este es otro tipo de metodología que te da un resultado cuantitativo. Bien, vamos a ver entonces unos videos. Entonces vamos a ver este video de la toma de la muestra del paciente. Aquí vemos, vamos a ver entonces al personal cómo se prepara para la toma de esta muestra. Miren las gotonas de sangre que les estaba diciendo. Y miren cómo pasan el papel filtro. Ahí tenemos la lanceta. Tenemos entonces, un poquito, la lanceta, los materiales, el papel, el formulario, la solicitud, el papel filtro, el algodón, alcohol, gasa para secar el piecito, guantes entonces sería en el caso del técnico, curita, para ver qué más, bueno, papel filtro. Todos esos datos van a tener que ser llenados entonces por el secretario, el personal. Esa persona entonces el paciente, miren que está en posición vertical, el bebé no está acostado. Se lava las manos, se pone sus guantes y procede entonces a hablar entonces con la madre, todo esto acerca de la muestra que le van a tomar. El bebé que está calientito, las mediecitas ayudan mucho a calentar entonces el taloncito. Ahí va a tomar, miren la forma como toma entonces el taloncito del bebé. Estos dos dedos, el índice y el de corazón, serían el soporte, y el dedo pulgar entonces abraza el piecito del bebé.
bueno, ahí va a decir los lugares donde deben entonces tomársele la muestra, ya habíamos dicho, ahí está por las líneas verdes, pero en el talón, por supuesto, ¿verdad? Nada de la parte central del piecito. Bien. Le está dando un masaje leve para aumentar la temperatura, para calentarle el pie al bebecito. Se puede hacer con agua tibia también en un guantecito, pero muy leve, no puede ser caliente. Procede entonces a realizar la limpieza y luego va entonces a colocar la lanceta. La lanceta tiene un dispositivo que dispara y se retrae. Bien, ahí está. La primera gota, muchos la descartan. Una técnica dice que hay que descartarla. Y miren, es una gota totalmente enorme, como llena alrededor de los círculos. Ahí son 5 círculos. Hay otros papeles que te exigen 2. Y sigues tomando, entonces aquí en Panamá vamos a seguir tomando un tubo pequeño de BH para la electroforesis. Él le coloca entonces la curita y miren el papel cómo está, y las gotas van a traspasar entonces la parte de atrás, miren, perfectamente, y la parte de adelante, que era lo que les había dicho. Este de aquí, chicos, es un video de la electroforesis en un gel de agarosa con una electroforesis completamente manual. Vamos a ver entonces, se prepara la cámara electroforética que tiene entonces el molde, va a tener, se le añade entonces el buffer. Bueno, aquí lo que está haciendo es preparando entonces el gel. Ahí están el peine, ahí abrió entonces los orificios o los huequitos para añadir la muestra. Trasladó el gel entonces a la cámara electroforética. Le va a añadir entonces el buffer listo para electroforesis, y ahí entonces están, aquí pueden ver los electrodos que se encuentran. Va a colocar entonces las diferentes muestras en los orificios que ya se abrieron en el peine, en los pocillos, y las va a colocar todas, pues, todas las muestras. Esas muestras ven que tiene un color diferente porque ya la sangre está lisada, los eritrocitos están lisados. Coloco la última en el gel y se va a proceder entonces a colocar, hacer la cubeta y encender entonces el equipo. Se deja transcurrir el tiempo en el periodo que diga que ocurre la electroforesis. Bien, y luego de eso van a sacar entonces el gel y en este caso aquí hay un equipo especial que dice que se observa en un transluminador ese gel. Y ¿qué pasó? No se vio bien. Se vio muy rápido. Y entonces se puede observar las diferentes entonces los diversos patrones electroforéticos. Lo que se hace acá es que el gel de agarosa tiene una película muy delgada de gel donde se coloca entonces las muestras. Luego de eso, lo que hacen los equipos es secar o eliminar todo ese gel de agarosa y dejar una membrana de nitrocelulosa, que es una membrana bastante fuerte, flexible,
y allí están entonces impregnadas el patrón electroforético y eso es lo que se procede a teñir. Aquí en este caso vi que el mismo gel presenta algún tipo de fluorescencia, le agregaron para poder verse entonces directamente en ese equipo. Bueno chicos, entonces esto es parte de lo que es la clase de la semana número 5.